Vamos a calcular ahora el margen de ganancia de la misma función que se ha utilizado en el vídeo 7. El margen de ganancia cuantifica la cantidad de ganancia adicional en decibelios que se puede aplicar a un sistema en lazo abierto antes de que se vuelva inestable en el momento de cerrar el lazo con realimentación unitaria. Consiste en calcular el valor máximo de K en decibelios que hace que el sistema siga siendo estable. Para calcular el margen de ganancia necesitamos la función de transferencia isócrona y la calcularemos tal como se muestra en el vídeo 6 de esta serie. Partiremos de la respuesta en frecuencia y es necesario localizar a qué frecuencia angular la fase corta la línea de menos 180 grados. A esta frecuencia angular la llamaremos frecuencia de corte de fase. Ahora hay que calcular cuál es la ganancia en dBs asociada a esta frecuencia. El margen de fase es la diferencia entre esta ganancia y la línea de ganancia cero. Y se puede calcular como menos 20 por el logaritmo en base 10 del valor absoluto de la función P en la frecuencia de corte de fase. Hay que obtener la función de transferencia isócrona tal como se explica en el vídeo 6 de esta serie. La seleccionaremos y la copiaremos al portapapeles para utilizarla después. Con la aplicación Solver podremos encontrar la frecuencia de corte de fase. En uno de los campos libres escribimos la fórmula. El ángulo de la función de transferencia isócrona que tengo copiada en el portapapeles tiene que ser igual a menos 180 grados. Considerando que el setup del CAS debe estar configurado para trabajar con ángulos expresados en grados. Con el setup del plot podemos configurar los límites para ver la gráfica más claramente. Lo que vemos es la curva de fase del diagrama de Bode, con la salvedad de que en la calculadora el eje horizontal no es logarítmico y de que el ángulo se representa dentro del rango menos 180 y 180 grados. Con las teclas de cursor movemos el indicador para que esté a la izquierda del punto de corte o de la discontinuidad y después desde el menú numérico podremos calcular de forma exacta cuál es el valor de la frecuencia de corte en la línea de menos 180 grados. Desde esta pantalla vamos al CAS y comprobamos que la frecuencia omega contiene ese valor. Ahora pedimos el valor de la función PS y obtenemos su valor en un número complejo binomial. Al convertirlo a polar, obtendremos el módulo y el ángulo. El ángulo ha de ser menos 180 grados. Finalmente, para obtener el margen de ganancia, hay que escribir la fórmula menos 20 por el logaritmo en base 10 del valor absoluto del módulo de la función. En este caso, el margen de ganancia es 9,35 dBs a una frecuencia angular de 2,63 radianes partido segundo. En esta serie de vídeos solo voy a utilizar funciones propias de la calculadora, que por lo tanto están disponibles incluso en modo examen. Y este vídeo se distribuye bajo la licencia Creative Commons que veis en la pantalla.